Muy buenas tardes a todos los que se conectan hasta ahora en esta charla que tenemos en este viernes. Muchas gracias por asistir y especialmente muchas gracias al profesor Francisco Velandia por aceptar la invitación. Este es el espacio del ciclo de conferencias de este semestre del capítulo estudiantil de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, en apoyo del capítulo de EAGE, de APG y de NEOIR. Algunas de las charlas que hemos tenido o que tuvimos hace 2 semanas y durante esta semana, como las que ven en pantalla, las encontrarán en el canal de Cuarentena con Geociencias y especialmente en la playlist ACGP SC UNAL Bogotá, donde luego de cada charla estaremos subiendo la respectiva grabación. Para la próxima semana vamos a tener varias actividades. Los invitamos al inicio del ciclo de conferencias sobre Machine Learning, empezando con la conferencia de Javier Tellas acerca de generalidades de aplicaciones en Machine Learning para geociencias. Será el miércoles a las 6 de la tarde. Y continuando con el ciclo de charlas, tendremos este lunes a las 5 de la tarde una charla de Freddy Corredor acerca de los estilos estructurales y la tectónica de shale de los cinturones plegados y fallados de la cuenca del sur del Caribe. Y por otra parte, el jueves 22 tendremos al estudiante de maestría Juan Sebastián Carvajal, el cual nos va a hablar acerca de la estratigrafía de secuencias en cuencas complejas, en el caso de estudio, la cuenca de retrobarco regional en Colombia. El día de hoy tendremos la charla tectónica transcurrente en Colombia a cargo de Francisco Velandia. El profesor Velandia es geólogo de la Universidad Nacional, magíster de la Universidad de Chimane en Japón y doctor en geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor titular de la Universidad Industrial de Santander y coordinador del Semillero de Geología Estructural y Tectónica de la UIS. Profesor Velandia, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Creo que ya la ven, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, ante todo muchas gracias por la asistencia y a todas las Profe, personas disculpe. que han llegado. Voy a dejar de compartir Eh, mi video para colocar plena atención, digamos, a la pantalla. Mm, bueno, este trabajo que voy a profe, presentar es... profesor Cuéntame, Javier. Francisco, disculpe, no se ve la pantalla. Ya, otra vez. Bueno, Había dejado de compartir durante un momento. sí, Vale. sí, sí. Gracias. Bueno, ante todo este trabajo, pues corresponde digamos, el resultado de un poco de años de trabajo, sí, de trabajo realmente con mucho campo. Por eso debo agradecer sobre todo a mi paso por Ingiominas, hoy el actual Servicio Geológico Colombiano. Cuando yo salí todavía se llamaba Ingiominas, hace más de ya casi 10 años que estoy en la UIS. Mm, Entonces, pues agradezco la oportunidad del Servicio Geológico para trabajar estos temas desde el comienzo, cuando empecé con Gabriel París por allí trabajando temas de neotectónica. Y luego, con el trabajo mismo en la UIS y el doctorado que tuve chance de hacer en la Universidad Nacional. Entonces, la mayoría de compañeros del Servicio Geológico con los que trabajé estos temas ya no están, quedan muy pocos. Tal vez Julián, sí, los últimos también Jaime Romero ya salió y otros como Jairo Osorio, como Jorge Acosta ya se han ido. Pero bueno, vamos a ver entonces aquí como un resumen de varios temas. Les voy a pedir, les voy a dar excusas sobre todo porque voy a correr un poco. En la parte inicial voy a mostrar conceptos muy básicos de
fallas de rumbo, y luego comenzamos a hacer un recorrido por gran parte de nuestras cordilleras. Entonces me excuso porque la verdad voy a pasar muy rápido, pero espero que por eso no se me desconecten, al contrario, que estén muy siguiendo el curso de la charla como para que sigamos también la temática. Lo primero que que debemos recordar es pues el ambiente tectónico, ¿no? En el que habitamos en Colombia, en los Andes del norte, y que recordemos qué es lo que genera esta deformación frágil que vemos a nivel continental. ¿Qué es la causa? ¿Cómo es la subducción? ¿Con qué orientación vienen las placas? Toda la Nazca, ¿con qué velocidad? ¿Bien? Esos son aspectos primordiales para entender qué es lo que produce esta deformación. Pues entenderán, básicamente vamos a mencionar algo de pliegues, pero principalmente vamos a hablar de las fallas principales del país. Entonces, ¿por qué tienen esas características? Eso es lo primero y es lo que a veces parece que se nos olvidara. Sobre todo porque pues, la mayoría de información que tenemos del subsuelo, lo que están ustedes interesados muchachos en estos temas de hidrocarburos, casi siempre muestran de una zona sísmica y cortes balanceados y secciones transversales grandes, como esta gran compilación que hace aquí Eliseo Tesón y todo el grupo del ICP, donde muestran las secciones sí, balanceadas y calculando el acortamiento a lo largo de la cordillera o a través de la cordillera oriental de Colombia, desde Coleta, ¿cierto?, hasta el trabajo que ellos presentan en el 2013. Y pues básicamente muestran qué tantos kilómetros ha sido el acortamiento según el modelo que utilicen, según, digamos, los despegues, la profundidad de los despegues, la relación entre los diferentes estas diferentes estructuras en profundidad. Algunos, no todos, advierten que esto es un modelo apenas, porque pues claro, pues, presentan un modelo y pues, la industria petrolera sobre todo ha tomado en cuenta el de Cooper, el modelo de la BP, pero algunos advierten que en efecto hay mucho rumbo, como por ejemplo Roderick Chamberlain expresamente, y el mismo trabajo de Son y otros, advierten que bueno, es un modelo, pero que hay que considerar el movimiento en rumbo que tienen la mayoría de estructuras. Sin embargo, pues en estos modelos no se aprecia realmente, no se aprecia, pero en estos otros, por ejemplo, de Horton, que buscan inclusive un nivel de despegue más profundo, allá de 20 y pico de kilómetros, cuando deberíamos asumir ese nivel, ese de colmen o despegue principal, por allá a unos 15 kilómetros, ¿sí?, de donde está ese límite frágil de la cordillera. Hay otros modelos combinados, sí, que muestran, como estos de profesor Kamer, con Andrés Mora y otros, donde muestran fallas que han tenido inversión tectónica. Muchas las conocen bien, como la falla de Soapaga, por mencionar nada más una, o la falla del Río Suárez. En este caso, los modelos del profesor Kamer también son muy dados a mezclar tectónica de extensión, ¿sí? Una serie de fallas normales, como las que muestra para el macizo de Floresta. Hay otros modelos que, en efecto, han tratado de combinar esto de fallas inversas con despegues grandes en profundidad, también con una tectónica de rumbo que es muy clara, como este modelo de corredor para el macizo de Santander, con la falla de Bucaramanga, con la falla de Celital. Sin embargo, aquí lo que muestra es toda la divergencia hacia el este, inclusive hacia la zona de los llanos, por aquí, por el lado de Arauca, ¿bien? Como tectónica, como divergencia principal a partir de la de Bucaramanga. Sin embargo, también hay datos, como esta diapositiva del trabajo del origen transpresivo de la cordillera oriental del profesor Kamer, donde con datos de superficie, aquí lo que vamos a ver básicamente es eso, datos de superficie, ¿sí? Vamos a recurrir eventualmente pues algo a comparar con los modelos que tienen muchos más datos de subsuelo, pero los datos de superficie lo que nos indican es, como ven ustedes acá, estos balones de playa, similares a mecanismos focales, que con el sigma 2 aquí en la vertical, pues lo que predomina es transcurrencia, ¿sí? Estos de acá en California, en la zona pues del macizo Santander, inclusive aquí en la parte central, los cuadrantes blancos aquí son los que están mostrando la compresión. Entonces ven, superficialmente lo que se ve es con datos de campo.
Hay otros datos también con sismología, como el clásico artículo de Tabada y otros, creo que el más citado de la geología colombiana. Pues si bien es un modelo sismotectónico general de territorio, eso aquí es una explicación para el mismo Bucaramanga, pero a nivel superficial muestran también estructuras de transpresión, ¿sí? En este caso la falla de Bucaramanga como principal estructura y luego emergencias a los lados, una flor simétrica. Y nos atenemos a este mapa de tensores del mundo, ¿sí? Mapa de tensores de esfuerzo del mundo. Vemos, este mapa este es el producto de SOVAC, de la pareja de los SOVAC con otras personas, con muchos datos a partir de sismos, a partir de caos de pozos, a partir de datos de campo. Si hacemos un zoom para la esquina de Colombia, lo que nos advierten aquí es que hay, bueno, están las direcciones de los esfuerzos máximos horizontales, ¿cierto? Los azules indican compresión, los rojos indican extensión, pero esta es la división del esfuerzo máximo horizontal, o sea, la extensión sería aquí perpendicular, y los verdes indican regímenes en rumbo, ¿sí? O sea, en transcurrencia. Y vemos que para esta esquina de Sudamérica, pues eso es lo que abunda realmente, ¿sí? Abunda los verdes, hay transcurrencia documentada, ¿sí? Por eso con esta charla lo que quiero llamar la atención son varios puntos, pero básicamente a que si bien son importantes las secciones, los perfiles regionales, el balanceo, bueno, y este tema son varias personas que ya lo vienen advirtiendo, pues no hay que tomarlo como una verdad absoluta. Siempre hay que, ojalá hacer, si se puede hacer balanceo, claro, sería ideal en 3 dimensiones, no solamente en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Para entender por qué se produce esa transcurrencia, pues otra vez, insisto, lo que hay que ver es cómo es la convergencia de las placas que se inducen, cuál es la dirección de ese campo de esfuerzos que se genera como un sigma máximo horizontal y cómo se puede descomponer ese esfuerzo principal que llega sobre el margen continental, sobre la orientación de las estructuras que ya existen, normalmente eso es anisotropía que ya existe. Entonces, con cómo llegan y cómo se puede descomponer estos vectores, sabiendo que perpendicular a las estructuras tendrá el esfuerzo normal y tangencial que va totalmente paralelo a la estructura. Entonces, según sea esta longitud de este vector, pues sabremos cuáles son las estructuras más rápidas o cuáles tienen un componente un poco más inverso también a lo largo del usamiento, pues es que estén un poquito más frenadas. Eso es un principio general que hay que tener en cuenta. Y otros principios básicos, ¿no? de estructural como esta de ley de Anderson. Si hablamos de ley de Anderson, este esquemita que coloco aquí a la izquierda lo he rotado, sí, este está vertical, pero pues por conveniencia, para que lo veamos también como un mapa, ¿sí? Aquí lo único que hay que cambiar en ley de Anderson es el marco de referencia. Podemos verlo como un mapa, podemos verlo como un afloramiento, como un corte geológico. Y lo que debemos tener en cuenta es cuál es el sigma que está vertical, ¿sí? Si está vertical, pues se van a generar un régimen de extensión con fallas normales. Si está horizontal, pues vamos a tener compresión. Pero si también es horizontal, el sigma, me cambié, estaba hablando del sigma vertical. Si el sigma vertical es el 1, pues vamos a tener extensión. Si el sigma vertical es el 2, tenemos transcurrencia, fallas de rumbo. Si el sigma vertical es el 3, lo que tenemos es compresión, fallas inversas. Aquí tenemos unos ángulos ideales con la ley de Anderson para fallas inversas de 30 grados, para fallas normales de 60 grados. Y esto en planta, pues también será la relación de 30 con el sigma 1 en planta, pero pues, las fallas de rumbo tienden a ser mucho más verticales, ¿cierto? Más de 80 grados a 90. Lo interesante de esta orientación o de esta forma de ver la tectónica de manera regional también. Esto no aplica solamente para una falla en afloramiento o para una sección sísmica. Esto aplica también de manera regional. Acordémonos que en geología estructural es donde mejor aplica y se puede ver el tema de fractales, ¿sí? Estos patrones que se repiten en distintas escalas. Entonces, a manera regional también podemos ver esto, que perpendicular al sigma 1 podemos tener estas estructuras cerradas, llamémoslas, como estirolitos a nivel meso o micro, pero también podemos tener los pliegues y fallas inversas, ¿sí? Y si estamos viendo estructuras paralelas, hay estructuras que nos indican esta dirección de una rápida, la dirección de un tensor, como por ejemplo las fisuras, las diaclasas, las venas, las grietas, ¿sí? Pero también estas que quedan aquí a 60 grados unas de otras, que son las fracturas o fallas conjugadas, seguramente vamos a tener una principal y otra asociada, pero también se
según este esquema, pues aquí se generan las fallas de rumbo puede que con distinto ángulo, ¿sí? Como vamos a ver ahora con estos patrones Riedel, podemos tener estos de acá, unas fallas subparalelas a las principales que vamos a llamar R o Riedel, y otras por ahí a 60 grados que son el R' o el anti-Riedel. Este es el experimento que se hizo con cajas de arcilla, ya no de arena, sino de arcilla, con bloques de madera, para indicar que es cómo se producen las fallas de rumbo o wrench, ¿sí? Transcurrencia, implicando aquí queriendo decir que la falla atraviesa el basamento también, ¿no? No solamente aquí la cobertura, sino el basamento. Entonces, esto es lo primero que debemos considerar cuando analizamos fallas de rumbo, es la cartografía de las estructuras. Y, sobre todo, viendo cómo evolucionan. Normalmente lo que sale primero son las sintéticas, después van saliendo las antitéticas, luego van saliendo las post-Riedel, entre ellas se van entrelazando y van configurando lentes y van definiendo una zona de daño, ¿sí? Entonces, esa zona de daño se hace pues cartografiando, se determina cartografiando, y así mismo uno puede determinar qué tan vieja o reciente es la estructura. Según el movimiento de los bloques, ese movimiento relativo, pues sabremos que para fallas dextrales en este caso, si el salto o curva de la falla es a la derecha, pues vamos a tener cuencas de tracción o laguitos de falla. Si el salto o curva es a la izquierda, vamos a tener desde lomos de falla a lomos de presión. Este pues si es un lomo de obturación, se está obturando o tapando drenaje. Entonces, la geometría de esas fallas de rumbo, digamos que es fácil para nosotros identificarla en superficie. Esa es la ventaja de trabajar con fallas de rumbo, y esa es la ventaja que en Colombia tengamos sobre todo fallas de rumbo. Vamos a ver, pues ya ustedes lo deben intuir también, porque pues, esa convergencia de Nazca con el margen continental es oblicua, ¿cierto? Entonces vamos a tener un tensor que indica transcurrencia, no solamente compresión. Entonces, esta geometría es fácil de observar, así como muchos petróleos están acostumbrados a ver una sección sísmica, interpretan de una para nuestro medio, sobre todo fallas de cabalgamiento. Nosotros viendo una imagen de satélite, un modelo de sombras, podemos interpretar muy fácilmente fallas de rumbo. Con estructuras como dúplex, ¿sí? Dúplex en extensión o dúplex en compresión, con colas de caballo en zonas terminales, donde empieza, donde termina la falla, ¿sí? Si viene dando apenas una curva a la falla o da saltos laterales, etcétera. ¿Sí? Apenas una curva acá o si es un salto. Pero también hay otras estructuras características también de fallas de rumbo, no solamente de fallas en buzamiento, como los dominós. Un dominó, o llamadas también pues fallas en estilo biblioteca o estante de libro, se han documentado sobre todo para fallas normales, ¿sí? Para ambientes como márgenes pasivas y otros, pero también se pueden ver en planta. A veces pues en planta no se ven tan paralelas las fallas, sino tienden a formar como lentes a nivel regional. Lo interesante de estas estructuras o estilos estructurales en dominó es que mientras las longitudinales, las fallas principales tienen una determinada vergencia, en este caso dextral, las fallas al interior van a tener una cinemática contraria, lo que implica rotación, ¿sí? Si esta es, por ejemplo, dextral, aquí el interior se ve sinistral, y esto implica que los bloques roten y que se formen a pequeña escala unos espacios donde se forman cuencas. Estas son las cuencas rotacionales. ¿Sí? Puede que no sean tan grandes, pero pueden ser muy importantes porque facilitan el flujo de fluidos mineralizados, cualquier tipo de fluido, o la acumulación de sedimentos también. Otra característica de las fallas de rumbo es que los pliegues, aunque podemos tener en algunos lados muy paralelos a las estructuras, depende si estamos ya en la zona de restricción o de curva restrictiva. A lo largo de los trazos principales, los pliegues van a ser en echelón, ¿sí? Y oblicuos. Eso es lo que nos indican. Si nosotros colocamos el tensor principal perpendicular sigma 1, nos va a indicar también la cinemática a lo largo de esta estructura. Otra característica es que de la transcurrencia en zonas de cabalgamiento son las rampas laterales, y pueden ser de menor extensión, pero van a estar definidas o restringidas a los frentes de cabalgamiento, a las rampas frontales, ¿sí? Podemos tener rampas laterales, pero también podemos tener pequeñas fallas de desgarre en los flancos de las estructuras. Y algo más es que las estructuras en flor que se pueden ver, que implica sobre todo movimiento en el rumbo, y con las principales, pues en este caso, si la estructura en flor es positiva, pues entonces vamos a tener transpresión, es decir, también fallas inversas principales,
pero localmente también vamos a tener fallas normales o transtensivas, ¿sí? Si, por ejemplo, la falla principal es transpresiva, entonces las sintéticas van a ser también transpresivas, pero las antitéticas van a ser transtensivas. Entonces, por eso no es raro tener localmente aquí movimientos distintos. Y otra característica de las estructuras en flores positivas, en este caso, que tienen forma de palmera, es que lateralmente se van convirtiendo en cabalgamientos, ¿bien? Y lo que hemos visto en hidrocarburos, y vamos a mostrar algún ejemplo, es que aquí localmente, como ven rumbo acá, entonces interpretan para toda un macizo, interpretan todo, solo compresión, pero el hecho de que tengamos compresión aquí no descarta la estructura en flor. Bueno, ahora sí ya entremos con esos principios básicos, entremos a hacer el recorrido por Colombia. En estos esquemas, los de Cediel y otros, pues básicamente se distinguen, sí, las fallas longitudinales, pero aquí estamos viendo una cizaña muy clara, en este caso hacia el sur destral, hacia el norte más sinestral, algunas estructuras un poco más oblicuas, que ante cualquier posibilidad de rumbo, pues estas van a ser más rápidas y están un poco más oblicuas que, por ejemplo, estas. Sí, hay algunas que no se marcan el movimiento en rumbo, los garrapatas lo tienen, así como el Cibagué y otras estructuras aquí hacia el Valle Medio del Magdalena. Empecemos por ver el esquema que tienen hacia Ecuador, donde tienen bastante trabajo, que es un poco más complicado por toda la cobertura de depósitos piroclásticos, pero hay esta estructura principal que sale de Guayaquil en rumbo central y se va entrando a Colombia por el lado de allí se llama la zona de Chingual, en Colombia ya es la falla de afiladores, ¿sí? La estructura que tienen mejor definida, inclusive mejor definida que el mismo Romeral, porque Romeral cuando entra aquí a Ecuador, como les dije, está cubierto aquí por estos depósitos piroclásticos. Pero este modelo de la profesora Alvarado me gusta mucho cómo define este bloque nonandino ya moviéndose y ante un tensor como el que aquí está marcado, que implica entonces rumbo, que ya vimos esta descomposición de tensores, de vectores. Entonces hay un bloque que se mueve ya de manera independiente por una gran falla de rumbo acá y este movimiento imprime o hace que se cambie el tensor de esfuerzos, ¿vale? Entonces, al cambiar el tensor de esfuerzos, vamos a ver que esos tensores van a ir cambiando, van a deflectar, o sea, no se va a mantener. El hecho de tener un dato aquí no quiere decir que ese dato nos tenga que dar el campo lejano, porque ese campo lejano localmente va a ir fluctuando, ¿sí? Va a ir rotando, digamos, o tiene deflexión, ese tensor de esfuerzos. Si vemos estas imágenes de sombras, aquí viene Romeral. A ver, lo subo aquí muy rápido. Aquí está el Galeras, ¿sí? Este es el Galeras. Eh, Aquí entonces está el vulcanismo del altiplano nariñense, aquí con el azufral, está el Puracé, y aquí ya entramos a la zona de Ecuador. Venimos con Romeral, todo el sistema de Romeral, las tres fracturas principales que aquí se juntan mucho, la falla de Huesaco, donde hizo la tesis doctoral Jaime Romero. Esas estructuras se pueden ver, pero esta es la que entra aquí como Chingual, afiladores, y viene controlando aquí Sibundoy, esta gran cuenca de Sibundoy, y sale allí como la que vamos a mirar, como eh, Algeciras. Pero hay otras que vienen luego ya a dominar el borde oriental de la cordillera central, como este de acá, que son rasgos muy claros. ¿Bien? Vamos a empezar por esta zona sur, el altiplano nariñense, donde con el servicio geológico tuvimos la chance de hacer un trabajo para hidrogeología y geotermia también. Entonces definimos aquí cómo estas fallas de calipatía vienen dominando un poco la zona de volcanes, pero ¿dónde viene Romeral? Si viene por acá o viene por acá, pues pareciera controlando un poco de este río, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahora me llega a la memoria, pero definimos lo que es una falla aquí de Huachucal y entre estas dos una cuenca de tracción con una serie de datos también de estrías, bueno, fracturas muy abiertas, rellenas que están muy de acuerdo que están más de acuerdo con estas estructuras transversales de las cuales vamos a hablar hoy mucho. Con estrías de falla definimos, aquí como es una zona homogénea, por eso juntamos todos los datos que teníamos, porque hay homogeneidad. Si no fuera tan homogénea, no sería conveniente juntar los datos estructurales de estrías para hallar un tensor, que es este, más o menos a 94, aquí. Esto se hizo con Tectonics, entonces los cuadrantes oscuros son los que muestran la compresión. Y con ese tensor entonces definimos cómo se mueven estas en dextral, ¿cierto? Y algunas otras estas transversales en sinestral, pero ustedes ven ya aquí que hay un patrón como conjugado, ¿cierto? Conjugado, como estas cizallas conjugadas a partir de un tensor.
este-oeste, más o menos. Y nos vamos ya a mirar esto de manera más regional y vamos a hacer el recorrido por todo el sistema de fallas de Algeciras. Vemos como la estructura es muy marcada por sismos de corteza, ¿sí? También por sismos históricos. De los más famosos, este de 1827, el de 1834, este de 1967 que causó muertos aquí en Usme, en Bogotá. Entonces es una estructura, además de bien definida, bien marcada, como vamos a ver, con mucha sismicidad histórica, reciente, con rasgos de tectónica muy claros. Está la cuenca de Sibundoy, con algún vulcanismo aquí monogenético, más atribuido a estas estructuras transversales. Esto, algunas personas han tratado de relacionar estos volcanismos, volcanes pequeños están más orientados en esta, hacia el noroeste, y coincide con un rasgo grande transversal aquí. Normalmente se puede dar es por cruces de fallas, ¿sí? Esta cuenca es una cuenca de tracción por un salto lateral de la falla de Algeciras, pero localmente también, como hay estructuras transversales, esos cruces son los que facilitan espacios pues que atraviesan sale el material mantélico casi puro, ¿sí? Escoria, lava, y por eso es su vulcanismo monogenético, son como burbujas que salen por esos espacios que se generan allí. Aquí está la cuenca, cómo se genera con un salto, en este caso es un salto lateral a la derecha, entonces salto a la derecha, entonces se genera este gran espacio para la cuenca de tracción. Si seguimos hacia el oriente, aquí la vía que va de Mocoa a salir hacia Pitalito, pasando entonces por la zona de San José, de San Juan de Villalobos, Yunguillo, se define esta depresión, estos más depósitos aquí del paleógeno también deformados, pero vemos que hay otras estructuras también que generan cuencas más pequeñas aquí, que son las que van a dominar más la cordillera central, aquí hay unos ganchos de flexión, ¿cierto? Entonces, se puede definir bien esta cuenca de tracción que le vamos a llamar una cuenca N.S. perezosa, en San Juan de Villalobos, hay otros lentes, por aquí hay pliegues oblicuos. Aquí llegamos a otra gran cuenca que es la de Pitalito, ¿sí? El Valle de la Hoyos, por otro salto lateral de aquí a aquí, y además otras estructuras pequeñas. Aquí también hay curvas, entonces vuelve y forma curvas para formar, esas curvas definen cuencas en ese perezosa. La cuenca es atravesada después por una estructura, ¿sí? Ahí también tenemos pliegues. Esta falla de aquí, que vendría a ser como una sintética de la de Algeciras, viene a tener gran importancia porque no es solo una sintética, tiene un carácter muy regional. Esta y se llama la falla bueno, ahorita que la miro, no me voy a quedar con el nombre, de Chillurco, la falla de Chillurco. Aquí se ve un desplazamiento de 7 kilómetros. Esta cuenca está bien definida por un trabajo de doctorado de Bakker y otros. El de Bakker es un holandés, y lo publicó el artículo de cómo se fue llenando, cómo se formó la cuenca y cómo se fue llenando. Es un trabajo muy interesante, bonito, de sedimentología, ¿sí? Con tectónica. Si se hace esto, ya después lo hicimos con Nora Montes, el trabajo para el proyecto de microsonificación sísmica de Cali, le pusimos detalle a toda la cantidad de morfoestructuras, y hay gran densidad de morfoestructuras a lo largo de estas estructuras, tanto de la Pitalito como la de Chillurco. Además, mira, hay desplazamiento aquí, una interpretación sencilla con drenajes desplazados más o menos 600 metros, otros de unos lomos de falla. Se forma el lomo de falla por la falla, ¿sí? Vimos que podía formarse lomos de falla, lomos de presión, pero luego la misma falla lo rompe y lo desplaza, ¿sí? 300 metros en este caso. Hay en unas terrazas con material pumítico que se dató, esto lo dató Dan Houghton hace mucho tiempo con potasio argón, 600.000 años. Esas terrazas están rotas y esta es una característica también de las fallas de rumbo, ¿sí? Son varios trazos que indican, por un lado, muy pequeños movimientos aquí en el buzamiento, como inversas, pero también en este caso, por ejemplo, se abre y se rellena. Esa es una grieta aquí rellena de material que está arriba. Entonces pueden tener, como digamos, fallitas pequeñas en inversas o en normales. Están por aquí. A lo largo de esta falla de Chillurco también pudimos ver una trinchera de falla aquí muy cerca. Y esta trinchera de falla tenía material con materia orgánica. Había un laguito natural aquí muy pequeño. Entonces lo aprovechamos para hacer un pequeño apique. Y bueno, así nada más podemos calcular 60 metros de extral. En el apique, a punta de pique y pala, sin mucha maquinaria, pues barato. Además, la gente nos ayudaba acá porque por la noche creían que estábamos buscando una huaca, entonces venían a trabajar por la noche y nos ayudaban a abrir el apique. Al otro día lo encontrábamos más grande. Entonces pudimos ver el corte allí de la falla en el material y pudimos datar.
Con estos más otros dos a piques que hicieron hacia el lado de Timaná, se definieron estos 5 sismos. Estos de aquí solamente se ve este 2400 y otro a 1400. ¿Sí? Es decir, es una falla bien activa y con datos. Yo sé que el Servicio Geológico ha seguido trabajando el área y en la Algeciras, y ojalá sigan porque ahí hay posibilidades de hacer más trincheras contra sitios favorables. Como ven el rasgo, muy claro, aquí es la cuenca de Algeciras y aquí está la cuenca de Balsillas y sigue su camino a salir hacia el llano. Eh, Algeciras también se formó como una cuenca de ese perezosa. También lo interesante particular de esta falla es que después de que formó la cuenca la rompió y este escarpe pues es el que, bueno, sé que también se ha ido trabajando con más detalle. Aquí está la zona del Paraíso donde un sismo lo destruyó y tuvo que ser desplazado, no me acuerdo dónde quedaba antes, pero bueno, ahora está allí en la zona del Paraíso, esa es la localidad del Paraíso. Son curvas en relajación, como heces perezosas. Cuando se sale hacia el área del llano, pues nada más recordemos los sismos de hace del año pasado, el 24 de diciembre, un par de sismos que fueron allí en la zona de mesetas, ¿cierto? Están todas las réplicas aquí. Los mecanismos focales, en este caso los cuadrantes blancos indican la compresión, muestran que son rumbos, ¿sí? Estos son mecanismos en puro rumbo con el sigma 2 aquí en la vertical. Entonces es la salida de esta falla de Algeciras hacia la zona de Setas y la Uribe. ¿Cómo sale? ¿Cómo se integra hacia la cordillera oriental? O sea, tengamos en cuenta que esta es una falla que viene, como vimos, desde Ecuador atravesando las cordilleras, ¿no? Es diferente a toda esta estructura frontal de la cordillera oriental, es muy diferente. Esta viene atravesando cordillera por lo menos hasta acá. Aquí sí ya viene a ser parte del frente montañoso de la cordillera oriental, ¿sí? Pero el resto vas atravesándola. Que hay otras estructuras de cabalgamiento que están asociadas con esa gran estructura en flor, ¿sí? Que van convergiendo hacia la falla de rumbo. Aquí en este caso, la tesis de Andrés Mora le da continuidad hacia el llano, digamos que buscando la falla del río Meta, más o menos. Eh, no sé qué tanto mantenga él la idea ahora. Nosotros inicialmente en esta publicación que hicimos en el 2005 en Tectonophysics, la marcamos más hacia el piedemonte, más llevada hacia Huaycaram o puede ser otras estructuras como la Cervitá, ¿sí? Que son un poco más relacionadas con fallas y que se han invertido, fallas normales invertidas. Pero de todas maneras nos queda la inquietud hacia dónde irá. ¿O será que va por ambos lados? Porque si miramos, por ejemplo, aquí, estos campos que quedan aquí por la zona de los llanos, Apiá y Castilla, esos campos tienen transcurrencia, ¿vale? Allí hay una transcurrencia bien identificada. Sin embargo, esto es un trabajo de la Universidad de South Carolina y se ha publicado, ¿sí? Muestran hacia la zona del Huila y la sísmica de todas maneras algo ayuda aquí. Aquí no se puede interpretar bien, pero ellos, sin embargo, interpretan en profundidad la cordillera oriental. Hay cabalgamientos, entonces digamos que aquí el pliegue son más subtros, ¿sí? Con estos pequeños pliegues debajo del cabalgamiento, entonces perforan, y esto también lo hicieron mucho en la cordillera central, perforan pensando que todos estos son subtros que bajo el basamento van a encontrar la estructura. Aquí con una interpretación, y creo que también esa idea la estoy trabajando hoy en día, que sea solamente compresión, que sea neto compresión. Para mí no es compresión, la falla de giras allí es muy clara y es una estructura en flor. De Ibagué, que es otra de las estructuras muy conocidas en Colombia con fallas de rumbo. Aquí está Ibagué, aquí está Cucuana y aquí hay una zona de cizallas. Y aquí se cierra, por aquí viene bien marcada lo que es la falla de La Plata, Chusma, por aquí en el alto de Cucuana se pierde un poco, pero aquí vemos que este valle viene ancho y aquí se cierra, ¿sí? Aquí vuelve a abrirse, a cerrarse un poquito, pero aquí se cierra completamente y vemos una serie de estructuras aquí. Esto es como vamos a ver. Entonces, hablemos un poquito de Ibagué, que como vemos no solamente afecta a esas estructuras bonitas con actividad reciente, afectando el abanico Ibagué, sino que es una estructura que también afecta a la cordillera central. Bien, están los lomos que afectan ese abanico de Ibagué.
Es el trabajo que hicimos detallado con Nora Montes y con Jairo Osorio, con otros, con la ayuda de San Audemars, de Jan Piedris, muchos rasgos morfotectónicos. El objetivo de este trabajo es, vamos a hacerle una trinchera paleosismológica y efectivamente con el ojo que tiene Frank Audemars y Jan Piedris se logró determinar muy bien en unas zonas, pero previo al trabajo morfotectónico. Si esto es previo, así es, de imágenes de satélites, mucha fotografía, mucho trabajo de campo para poder encontrar el sector apropiado. Entonces aquí se pudo establecer que la falla se va desarrollando de manera transpresiva, ¿sí? Con estos lomos, eventualmente algún laguito como en este, por otra vez por un saltico aquí a la derecha, pero estos son puros sintéticos, puros rasgos sintéticos que definen más bien un esquema transpresivo y el tamaño de los lomos depende del espesor del depósito cuaternario. Si el espesor es pequeño, los lomos son pequeños, si el espesor es grande, vamos a tener mayor espesor, mayor volumen en ese lomo de presión. Sucede algo similar a lo que ya hemos visto anteriormente, se forma el lomo, en este caso un lomo de presión por la falla, pero luego la falla lo corta y lo desplaza. Aquí este desplazamiento se pudo determinar el mismo desplazamiento en el lomo que en estos meandros, 565 metros. Bueno, como les dije, con trabajo de campo también se logró determinar unas estrías de falla aquí en San Isidro, aquí en los lomos, se logró determinar sintético que se marca bien también con las fracturitas medidas allí, define ese movimiento destral de la falla y, como le dije, eventualmente dónde están los pequeños lagos, que no son, la falla se desarrolla sobre todo en lomos, pero en estos pequeños lagos se pudo determinar un sitio para una trinchera paleosismológica, pues que el trabajo está publicado en un libro del Servicio Geológico. Otros trazos paralelos a Ibagué, aquí como este. Mira como este valle, aquí está todo el glacis del Quindío, el ancho del valle del Cauca. Aquí se cierra completamente el valle, ¿bien? Y coincide ese cierre con esta estructura regional, que es la falla de Santa Rosa, que si la traemos hacia el suroccidente, pues coincide con la falla de Garrapatas, ¿bien? Entonces son varias estructuras con esta orientación, ¿bien? Aquí está la falla de Garrapatas, la falla de Santa Rosa. Este es un trabajo también que hicimos hace un poco con Olga Borges y con María Luisa Monsalve y otras personas, aquí también con Héctor Mora, una cosa, y uniéndolo con la falla de Arma, ¿sí? Se puede ver también aquí como esta cuña, es un patrón conjugado, igualmente. Ese patrón aquí más o menos también lo vimos, este trabajo, un resumen que hicimos aquí con Jorge Acosta, con Jairo Alonso, con más personas, sí, también estaba Héctor y la profesora de Jorge por aquí, determinamos varias estructuras, mostramos varias estructuras de rumbo a nivel Colombia, ¿sí? Entonces aquí viene Arma, por aquí viene la cistalla que estamos mostrando, y Palestina, aquí como una especie de cola de caballo transtensiva que de alguna manera relacionamos con el vulcanismo del Parque de los Nevados. Puede que sí, o que sea solamente compresión acá y que el típico, pues, digamos, zona de subducción para este vulcanismo, pero creo que esta cola de caballo de Palestina podría también ayudar. Hacia el norte, entonces, ya nos vamos a encontrar es con la pero aquí en esta parte más fallas de rumbo, determinamos unos tensores a punta solamente de geomorfología y con rasgos morfoestructurales, definimos un tensor, pero como con ese tensor en la serranía se hace, el levantamiento se ve más rápido, es con ese tensor y claro, con mucha geomorfología tectónica, podemos ver que esta parte del norte se está levantando más rápido que el sur, pero también que ese tensor ayuda al movimiento de estar de la falla de Cimitarra, que la falla de Cimitarra tiene su continuidad en el Valle Medio Magdalena, al igual que la falla del Espíritu Santo, en el cual no mucho, algunos no creen, pero es un rasgo, vamos a ver, que es muy regional y muy claro también hacia la cordillera central.
Uno de los trabajos del servicio geológico, el de Londoño, con señor Macario, con unas personas allí, con una red, que es portal de una red temporal que pusieron allí en la zona del Valle Medio, lograron determinar, eso es la sismicidad superficial, también cortical, y lograron asociarla con fallas como la de Espíritu Santo, esta pues, que aquí es paralela con esta de Curumaní, con la falla de Cimitarra, y estas estructuras entrando aquí hacia la zona del valle. O sea, no solamente están delimitando San Lucas, sino que entran hacia la zona del Valle Medio, donde van a estar las zonas piloto. De este tema voy a hacer algún comentario muy rápido. De todo lo que se discute del fracking, que si sí, que si no, que sí, bueno, todos los puntos de vista que ustedes quieran, pero muy pocas veces o casi a casi nadie le he escuchado decir cuál es la amenaza sísmica del área, ¿sí? Con cosas como esto. O sea, son fallas activas. Y uno de los mandamientos para hacer fracking es alejarse de las fallas, sobre todo si son activas. Donde yo tuve el chance de hablar con un experto que trabaja, un argentino que trabaja Vaca Muerta, y ellos lo tienen muy claro, fallas lejos, y si son activas peor, lejos. Pero aquí este tema sismotectónico casi nadie lo menciona para los pilotos, al margen. Seguimos por la zona, por el área. O sea, yo no digo que no se pueda hacer fracking, pero hay que tener información confiable, ¿cierto? Así como hay que buscar información de acuíferos, ¿por qué no hacer más? Este trabajo, por ejemplo, es muy interesante y ellos advierten, esto hay que profundizarlo, hay que tenerlo en cuenta, esta parte sismológica. No podemos pasar por encima de los datos, estos son datos y no podemos guardarlos. Ya siguiendo con la falla de Bucaramanga, unas estructuras bien de rumbo también conocidas, este es también parte de mi trabajo doctoral, definimos como con otra vez, pura cartografía de rasgos, pura fotointerpretación, campo, de todos los rasgos sintéticos, antitéticos, y se marca aquí un tensor favorable, que aquí están los lineamientos marcados, se pueden ver en los diagramas rosas los trazos, cuáles son los sintéticos, cuáles son los antitéticos, y cómo este va cambiando un poquito la orientación a medida que llegamos al sur, a la zona de este restraining bend o un sistema transpresivo donde se ramifica la falla. ¿Sí? Se ramifica la falla allí y llega hasta la zona del Topaz de Río. La falla captura a la falla de Boyacá aquí en Unzaga y captura a la falla de Soapaga aquí en Paz de Río. Captura, o sea, las fallas ya existían, claro, son fallas normales que se invirtieron, pero a medida que el movimiento transcurrente de Bucaramanga va hacia el sur, las captura y las hace parte de su estructura. Inicialmente se creyó que era una cola de caballo, son estructuras distintas. Una cola de caballo se define si hace parte, si es un sistema genéticamente ligado, pero son estructuras distintas. Boyacá es una, Soapaga una y Bucaramanga otra. Hoy que hoy en día tenga una disposición similar, bueno, puede ser, pero no es una cola de caballo típica, pues porque no depende del movimiento en rumbo de Bucaramanga, lo que pasa es que ya las ha capturado. Aquí está todo el sistema transpresivo, el corredor de falla de Bucaramanga, que tiene un ancho entre 5 y 8 kilómetros, esta longitud inicial de 80, aquí de 60, aquí están todos los datos de tensores de esfuerzos, con más o menos, aquí ya alcanza a ver un poco, las flechas azules indican la compresión, las rojas indican la extensión. Hay unas zonas así más compresivas, hay unas más extensivas, pero en general el tensor viene como con esta dirección, porque tenemos datos a lo largo de la estructura, ¿sí? Bueno, si venimos a esa parte oriental de Colombia, pues tenemos que hablar de la falla de Boconó, de las más activas y más espectaculares. Lástima, yo no la conozco, pero pues están todos los trabajos de Frank Audemars, que son muchos y que son unos muy, muy didácticos. Aquí solamente voy a mostrar una diapositiva porque hay muchos escritos de Venezuela de la falla de Boconó por Frank Audemars. Pero bueno, y esa actividad de Bucaramanga, de Boconó, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Sí? Aquí viene Boconó. Hay trabajos también ya previos del servicio geológico, como muestran ellos una zona transversal que afecta hasta Bucaramanga. Desde aquí desde Boconó, cómo llega hasta aquí hasta Bucaramanga, más que es bien, bien compleja, pero en este esquema general que tratamos de colocar, en estos partes doctorados se alcanzó a publicar este año también en el Journal of Structural Geology. Aquí están los mecanismos focales del área, como ven, mucha compresión, pero también rumbo, ¿sí? Aquí lateralmente rumbo, aquí es un poco más de compresión, algo con transpresión, llamémoslo, ¿cierto? Y las estrellitas muestran sismos históricos, como los de Cúcuta, Pamplona, Arboledas, ¿bien? Con indicadores cinemáticos como los de Petit, y se hizo un trabajo detallado de más de 100 estaciones
microtectónicas. En este caso, para destacar la falla de Bucaramanga y otras paralelas como la de Lebrija o la de Guamalito o estas otras un poco oblicuas, la de Aca, la de Yacaro, que muestran movimientos en sinestral y al interior fallas que están delimitadas por las longitudinales que tienen movimiento estral y una rotación interna. Todo esto nos permitió proponer este modelo de dominós, ¿sí? Una serie de dominós aquí, con estos tensores de esfuerzos que muestran el tensor, el máximo horizontal, el sigma máximo horizontal, más con orientación este-oeste. Entonces lo que creemos es que ese tensor, que además se ve aquí en la zona de Pamplona, estos son tensores, mira, estos azules en pura compresión, lateralmente entonces hay más transcurrencia, aquí están estos es transcurrencia, estos son los de compresión, nos muestran que hay un patrón radial. Cuando llega la cuña de Pamplona, o como ya lo llamaron los franceses, el inventor de Pamplona, entonces se pega aquí con el macizo de Santander, pero esto genera un patrón radial, que es lo característico de este estilo estructural de indentación. Es un patrón radial. Aquí vamos a tener un tensor más noroeste, aquí vamos a tener un tensor más sureste. ¿Bien? ¿Qué más les digo? Aquí los que están en amarillo son tensores que se determinaron como los últimos, los más recientes, con relaciones de corte en campo. Unos, aunque muestran el sigma máximo horizontal aquí este-oeste, pero lo que muestran es que hay fallas normales, ¿sí? Hay fallas normales aquí que caen hacia el norte o pueden caer hacia el sur. También hay unas fallas inversas netas, ¿bien? Como resumen de esa zona, pues tenemos un área netamente transpresiva que es el macizo de Santander, tenemos la cuña de Pamplona donde lo que impera es compresión y lateralmente en el macizo de Floresta y la serranía de Perijá también tenemos pura compresión, pero el macizo de Santander se puede definir básicamente por transcurrencia. Aquí están los datos, los tensores, los datos utilizados para los tensores, mira, aquí están las fallas de rumbo, que están las normales, las inversas, básicamente lo que tenemos para el macizo es pura transcurrencia, fallas de rumbo, mientras que para la zona de Pamplona sí tenemos mucho rumbo también, pero también bastantes fallas inversas. Están los cortes geológicos que hacemos mostrando estructuras en flor. Sí, esto es básicamente la estructura en flor con la falla de Bucaramanga, aquí falla Guamalito, y se pega con estos duples dominó de Villacaro, de falla de Aca. A medida que nos venimos hacia el centro del macizo, pues ya se ve mucho mejor la estructura en flor, con influencia en este caso la cuña de Pamplona, así que ayuda a levantar aquí la zona de beta, el área más levantada del páramo de Santurbán. Y hacia el sur, pues ya vemos la estructura en flor más pequeña a medida que nos internamos en el macizo de Floresta. De esta parte, pues podemos decir que este tensor este-oeste nos ayuda a mover estas que quedan de frente, pues en pura compresión, ¿sí? Pura compresión, pero con una divergencia hacia el occidente, mientras que aquí para el Cocuy, esta divergencia va hacia el occidente. Eso es lo que Andrés Mora llama la sintaxis del Cocuy, que se complementa muy bien con esta, es la sintaxis de Pamplona del Cocuy. Pero las fallas que quedan oblicuas, como estas de Rumbo, Villacaro, acá por aquí es donde queda Gramalote, ¿sí? Por este lado, esas fallas van a ser rápido. Los Gramalotes también son fallas superficiales, ¿sí? También ahí se movió por la litología, ¿sí? Son puros shales, pero el tensor aquí moviéndose ayuda también. Entonces, aquí esta es una falla relativamente rápida si comparamos con Bucaramanga, que aquí es un poquito más frenada, ¿sí? Por eso no es tan, la actividad de Bucaramanga no es tan clara como la de Algeciras, pero pues con estructural, con neotectónica se puede determinar. A medida que vamos aquí hacia Floresta, pues va a ser un poquito más frenada, pero estas fallas como Chucarima, Chitagasi va a ser muy rápida, como las que van hacia Tame y atravesando la cordillera oriental desde Utama. Son fallas más rápidas y más peligrosas. Esto lo que también nos pone a pensar es hacia los llanos. Si estamos aquí en Tame, ¿qué pasa hacia la cuenca de los llanos, ya en ese límite aquí con Arauca, en la zona de Arauca? Caño Limón tiene también transcurrencia, es un campo, no tuvimos en el servicio geológico, no teníamos mucha chance de ver información del subsuelo sísmica, eso era exclusiva de Ecopetrol en aquel entonces, antes de que existiera la NH, pero ya hoy en día que hay información un poco más asequible, se sabe que Caño Limón y hay varias fallas, ¿sí? Y hay otros campos un poquito más al sur, como la falla de la Yuca. Esas fallas tienen transcurrencia, ¿vale? Y tienen más o menos orientaciones que pueden relacionarse con estas o con estas. Como ya para ir bueno, cerrando, quiero mostrarles un ejemplo. Todavía me faltan unas diapositivas, pero quiero llamar la atención sobre las rampas laterales que mostrábamos al comienzo. Es un trabajo que hicimos para la zona del macizo de Santander, donde hay unas pequeñas cuencas allí como relictos en plenas rocas, bueno, basamento de metamórfico,
pero hay unas rocas sedimentarias allí del Cretácico. Es un trabajo de tesis que hizo con fines hidrogeológicos, determinando tensores de esfuerzo y cartografía en detalle, y vimos cómo en esta zona, aquí hay una falla de rumbo, en esta zona se ve claramente esta vergencia, una vergencia hacia el oriente, y al otro lado de la falla hay una vergencia hacia el occidente. ¿Bien? Con esta falla, la cristalina que saca basamentos, esta sería la falla, una descamación, digamos, más gruesa, y esta sería algo más de, no delgada, porque también son fallas que afectan basamento. Si miramos estos cortes, acá vamos a ver primero la A, después el B. El corte A, viene aquí la falla de cristalina, afecta bien claro basamento, pero aquí en la parte cobertera sedimentaria se ve la escamación más delgada, afectando solamente las sedimentarias, porque hay otras que afectan también basamento. Allí afortunadamente podemos ver esta panorámica donde se puede interpretar muy fácilmente, utilizar para hacer un buen corte geológico, ¿sí? No siempre tiene esa fortuna, mostrar estos pliegues estos, de arrastre asociado con estas fallas de cabalgamiento, pero si miramos el corte al sur, en la zona sur, vemos la vergencia para el otro lado, ¿cierto? Da más fallas de escamación gruesa, pero hacia el otro lado la vergencia con los pliegues. Aquí el tema es por qué la falla de la cristalina no cambia, se mantiene con esta vergencia. Algo muy similar sucede, por ejemplo, con la falla de Soapaga. No les voy a mostrar ejemplos, pero también allí hemos trabajado algo con los muchachos de la UIS, de mucha cartografía, caminando el área. Ahí está la falla de Soapaga con una divergencia clara, ¿sí? Donde se definió la falla de Soapaga en el sitio Soapaga de Paz del Río, lo que está sacando allí es más el Jurásico sobre el Paleógeno, ¿sí? Pero en otros lados la falla luego ya la ha pasado por el Cretácico, ¿sí? Hay una bonita tesis de maestría de Germán Pardo, ojalá la publique pronto, trabajando con un modelo Tri-Shear de la falla de Soapaga, pero allí lo que hemos visto también es que en el bloque yacente se ve algo similar a esto. En unos lados se ve una vergencia en el bloque yacente y pasa uno de las fallas esas que podían ser rampas laterales al sur o al norte y ya entonces se ve la vergencia hacia el otro costado. Pues allí, además que se ve el efecto también de la falla de Bucaramanga, pero estos cambios por este tipo de rampas se ven muy fácil en Soapaga y otras estructuras también como la falla de Chusma. Estos cambios de herencia no, pero vamos a ver que sí se ven otras características parecidas. Mira, este es un ejercicio que hice hace años solamente con el drenaje. Cogí la red de drenaje del país y puse a ver cuáles eran los rasgos más continuos, claro, eso también amarrado con la geología, pero empieza a verse un patrón conjugado, ¿sí? Aquí está falla de Arma y la continuidad, otra de la estructura similar a Ibagué, Garrapatas, ¿cierto? Este patrón conjugado es interesante, vamos a verlo un poco más en detalle. Cuando hicimos un trabajo también para hidrogeología en la Sabana Bogotá con Olga de Bermúdez, vimos una serie de fallas transversales como estas, fallas transversales que se mueven en sinestral, ¿sí? Aquí están las fallas transversales, las fallas longitudinales, en sinestral, si lo vemos de manera, en todos lados, es que este patrón se ve en todas partes. Esto, por ejemplo, en el valle superior del Magdalena, aquí en el Huila, podemos ver que, mira, aquí aflora basamento, si esta es la zona hacia la Argentina, ¿sí? Aquí está el basamento precámbrico. Aquí, luego en el bloque yacente, no hay mucha estructuración, ¿sí? Está solamente la falla principal de Chusma, o la plata también le dicen, y luego aquí ya no tiene tanta estructuración, pero pasamos un trazo transversal y viene también de algo, pues, formación saldaña, y aquí sí ya vemos más pliegues, otras fallitas como splays que se van desprendiendo acá, cabalgamientos, retrocabalgamientos. Entonces vemos que hay unos bloques, bueno, y a medida que atravesamos la cordillera central, esto está controlando hasta otra vez una serie de volcanes monogenéticos, ¿sí? Estos rasgos transversales. Un modelo que propuse en tesis de maestría con mi director, Joaquín Comuro, es un modelo de bloques que caen, ¿sí? Modelo de bloques que caen, pero cuando estos, aquí estamos viendo solamente basamento, no estamos viendo cobertura. La excavación gruesa aquí, que digamos va a tener un abanico que retrocede, ¿sí? Un abanico implicado que retrocede, pero en los bloques que caen aquí vamos a tener más espesor de cobertura sedimentaria aquí. Esto se llena más, aquí hay más espacio de acumulación. Entonces la cobertura sedimentaria va a verse más deformada con excavación delgada. ¿Sí? Por eso vemos más pliegues, más splays aquí en la cobertura sedimentaria. En cambio aquí no, hay menos espesor de la cobertura, lo que vamos a ver es más estructuración en el bloque colgante, en el basamento. ¿Bien? Entonces, este tipo de cosas, pues ya
lo han visto algunas personas. Bueno, aquí, como falla el noroeste, esto no es historia, no es nueva, así del servicio geológico lo viene trabajando hace muchos años con Hernando Lozano, que es un explorador para oro, plata, con Álvaro Murillo hicieron un articulito sencillo pero muy bonito, llamando la atención cómo estas fallas transversales noroeste dominaban, controlaban mineralizaciones. Luego Hernán Gómez, trabajando en el CIA, propuso una mega cizalla transversal de Colombia. El profesor Guillermo Huerta, pues ni se diga, pues los lineamientos que él propone atraviesan toda la litosfera, todas las tenosferas, son de mucho más profundidad. Sin embargo, documenta muchos rasgos morfológicos a nivel superficial. Y a nivel de la industria, por ejemplo, Enrique Cuervo también él propuso un modelo así, una armazón romboédrica, jugando con esas fallas longitudinales y transversales. Esas fallas de basamiento, pues pueden ser herencia, cuando era una cuenca, estas cuencas para la deposición del Triásico, Jurásico, Cretácico inferior, había este tipo de cuencas, zonas de transferencia, fallas transversales que cuando se reactivan con una inversión tectónica, pues también pues, vuelven a jugar también como fallas de rumbo, ¿sí? Entonces no es un patrón extraño, se ve esto solamente cogiendo y uniendo no solamente las fallas longitudinales, sino estos rasgos escalonados de la cizalla, digamos, paralela a Ibagué o la cizalla paralela a Armas. Es algo que se nota, se ve en la geología colombiana y está dominando rasgos, no solamente desplazando unidades geológicas, sino marcando mucha geomorfología, ¿sí? Vamos a ver unas cosas rápidas. Por ejemplo, acá esta apertura, cómo se abre aquí el Valle del Cauca, cómo termina aquí este alto aquí donde están todos los depósitos de Popayán, cómo se abre aquí el Valle del Cauca, ¿cierto? Ya vimos también aquí cómo se cerraba por la zona de Buga y luego aquí salimos a Pucuana y Ibagué y también coincide con esta apertura del Valle de Magdalena y aquí también otra vez que se cierra. Ya sí, para ir terminando, llamo la atención. Estos son mecanismos focales. Con Luis García y otros compañeros estamos preparando por allá algo para mostrar este tipo de cosas a nivel de tectónica transcurrente, cizallas, pero miremos todos los mecanismos focales. Todos los mecanismos que están en verde indican transcurrencia. Son mecanismos de rumbo. Los de azul son compresión. Estos acá celestes son más transpresión. Esto sí es extensión. Entonces vemos todo el sur, básicamente pura transcurrencia, localmente algo de compresión, pero es pura transcurrencia, marcado con estas grandes, lo que aquí he hecho es resaltar esas zonas grandes de cizalla, ¿sí? Cizalla en el sur. Si nos vamos más para el norte, aquí viene otra vez Arma, controlando un poquito aquí con Bogotá, mira, esta es la zona de Bogotá, el río Boyacá, que coincide mucho con lo de Arma, aquí está otra vez Santa Rosa, Garrapatas, otra vez plano conjugado, esto nos está indicando básicamente es una compresión muy este-oeste, sí, con estas fallas en dextrales y estas en sinestrales, o sea, es aquí es lo que estamos haciendo es una combinación de observaciones que han hecho el veterano, como el de Hernando Lozano y otros, hasta cosas más recientes, bueno, ni hablar de las fallas longitudinales de cabalgamiento, que son las que más se conocen, sí, por la sísmica, básicamente, pero estas son las que creemos, este tipo de cizallas son las que creemos más peligrosas si hablamos de amenazas, ¿sí? Aunque aquí sí podemos ver algo de transpresión, pero acordémonos y tomamos en cuenta, en consideración, ese origen transpresivo de la cordillera oriental para toda la cordillera oriental que propone el profesor Cueta. Básicamente por aquí, por el centro, por la zona axial, estarían las fallas de rumbo, lateralmente las de cabalgamiento, pero afectadas también por otras de rumbo acá, ¿sí? Esto está todo cortado, no es solamente cuando ustedes hagan un análisis de una zona para exploración, no solamente consideren este estilo, la compresión, sino miren cómo está siendo cortado por estas fallas, por estas otras, y acordémonos que todo esto tiene un comportamiento fractal. Aquí estamos destacando las más grandes, pero localmente hay otras, y esto está haciendo compartimentación. Si tenemos un campo, ese campo lo más seguro va a estar compartimentado, es decir, vamos a tener una deformación en un bloque o en otro bloque diferente, dominado por este tipo de estructuras, tanto la cizalla noreste como la cizalla noroeste, o sea que no es solamente para darle bolas a las de cabalgamiento, sino a este par de cizallas. No, por ahí quería dejar, el punto me extendí casi, me extendí mucho, pero espero que les haya dejado inquietudes, ese es el principal objetivo de la charla, muchas inquietudes. Muchas gracias. Profesor Francisco, no, gracias a usted por la presentación, una explicación muy amena. Hay un par de preguntas en el chat. Si le parece bien, pues las voy a leer Sí, y... por favor. Ok, la primera tenemos a Juan Álvarez, tiene dos preguntas. La primera es acerca del campo monogenético de San Agustín.
se podría asociar a la intersección de estructuras como podría acontecer en Sibundoy. Sí, sí, yo sí creo, a ver si ven, no tengo aquí una imagen de allí, pero a ver si de pronto con esta nos ayudamos. A ver, aquí estamos, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, a ver si me alcanzo a localizar. Bueno, por aquí vendría lo que es Vitalito, esta sería aquí Sibundoy. A ver, estamos hablando de Vitalito por acá, San Agustín. Aquí habría otra, lo que pasa es que no, me devuelvo un poco, de pronto está por aquí em, cuando mostramos estas de, sí, aquí está Sibundoy, aquí vamos llegando hacia la zona de Pitalito, no tengo una general, tal vez la que muestra el puro comienzo, esta de acá, a ver si alcanzamos a verla, no alcanzamos a verla mucho, pero sí estaría por acá. De todas maneras, lo más probable, muy probable sí puedan estar relacionadas, porque es que claro, si pensamos en que puedan coincidir en zonas abiertas, si están en una zona abierta como la cuenca del Sibundoy, pues es factible relacionarlo, pues toda la cuenca, los sensores que vayamos a ver aquí van a estar en extensión, vamos a mostrar zonas abiertas, ¿sí? Pero eso puede ser local y muy superficial, ¿sí? En cambio, si está acompañado por una falla de estas transversales, hay más posibilidad de que esté cortando. Son fallas normalmente muy verticales. Las estas de rumbo, como estas otras que también son de rumbo, van a ser muy verticales. Y en esos cruces de falla hay más posibilidades de que se dé ese vulcanismo monogenético. Ok. De igual forma, Juan Álvarez pregunta, para el caso de la cadena volcánica de los Coconucos, hay un control oblicuo noroccidente-sur-oriente. ¿Este alineamiento es coetáneo con estas grandes estructuras de transcurrencia? ¿Me repites la pregunta, por favor, que no alcance? Claro. Le pregunta si el alineamiento de la cadena volcánica de los Coconucos es coetáneo con las grandes estructuras de transcurrencia. Sí, estaba buscando una imagen que tengo con los volcanes allí colocados, pero Conucos, digamos que podría estar ubicada como a ver, por aquí, por algún lado, por acá. Sí, yo me acuerdo del padre Carlos Acosta hace muchos años trató de proponer un punto caliente para los coconucos, porque pues por lo alineados que estaban, ¿cierto? Ya esto después se descartó, pero siempre cuando uno ve una cadena volcánica queda la duda, ¿la falla será que está orientada por los cráteres o será más bien por los edificios volcánicos? Entonces podríamos estar hablando más bien de un bloque, ¿sí? O sea, edificios dominados por fallas laterales. Cualquiera de las dos que sea, esa de Coconucos y los otros volcanes sí tienen esta orientación muy al noroeste, o sea, que seguramente dominada por un patrón de estos. Entonces, claro, si uno lo ve de manera independiente, que solamente ve las fallas norte-sur, o solamente ve esta cizalla que para mí es la más joven, o solamente ve estas, y si vemos que estas son estructuras heredadas, como hablamos ahora de esa tectónica de extinción que existió, pues son estructuras de todas maneras reactivadas, pero yo creo que no podemos verlas de manera independiente, decir que esta primero, luego la norte-sur, luego esta. Yo creo que si hablamos de fallas conjugadas, por eso coloqué el diagrama muy al principio de la ley de Anderson, uno debe pensar que si se da una, la otra también se está dando al tiempo. Se pueden dar de forma coetánea, es lo más probable, sí, de acuerdo. Ok, profe, gracias. Germán Chicangana le pregunta, en su opinión, ¿qué ocurre con la subducción oblicua de Nazca a partir de los 4,5 grados norte, cuando ya se ha evidenciado una subducción plana? ¿Hasta dónde influye esto en la cinemática de las fallas del norte de esta latitud, al norte de esta latitud mejor?
el desplazamiento de las fallas transcurrentes en su velocidad variaría, se incrementaría o por el contrario, decrementa su amenaza sísmica. Sí, Germán. A ver si le entendí la información que nos manda ahí en la pregunta. 4.5, a ver, el 4.5 sería, bueno, digamos que por acá, no tengo aquí coordenadas, pero sí más o menos por aquí, donde empieza a verse un poco más clara esta, dice allá que haya subducción plana, pues no sé a cuál subducción plana se refiere. Si habla de la subducción plana del Caribe, pues lo que se ha documentado como subducción plana, yo sé que la subducción plana es en ese trabajo de servicio geológico que hicieron aquí para este lado, esto de aquí también a profundidad marcan la subducción plana, pero yo no sé si esa subducción plana vaya hasta el Caribe. Digamos que yo soy de los escépticos de la subducción plana del Caribe. ¿Sí? Para mí eso no está tan bien documentado todavía. Puede haber aquí subducción plana, pero no necesariamente Caribe. Todo el mundo, cuando se partió Nazca y Coco, se olvidan de Farallones. ¿Qué pasa con Farallones? Con toda esta, bueno, esto es más superficial, pero estos son sismos, mecanismos focales de sismos superficiales. Pero yo creo que deberíamos pararle más bolas a la microplaca de Coiba, del modelo inicial de Tawada. ¿Qué deformación causa Coiba acá? ¿Sí? Y si hay una solución algo más plana, más allá, pues busquemos dónde quedó Farallón, placa de Farallón. ¿Sí? ¿Por qué acudir de una vez a Caribe si Caribe es algo tan joven? ¿Por qué meterla tan allá abajo? Ese viaje que se ha pegado hasta por acá, para explicar hasta el mismo Bucaramanga. Sí, sí, lo que existía antes era Farallón. Y la placa Caribe, sí, algunos que se formó en Galápagos o que se más allá, pero es una placa muy gruesa que difícilmente va a subducir, ¿sí? Muy gruesa. Eh, entonces, no sé esa subducción plana, pero básicamente yo creo que la amenaza hacia esta zona norte, ya estoy respondiendo la pregunta, Germán, creo que tiene que ver más con esta deformación o esta influencia aquí, mira, esto tan conjugado acá y lo que pasa aquí con el bloque Chocó y microplaca de Coiba, que pues esto, mira toda la complejidad que hay a nivel superficial. Eso es lo que más nos debemos preguntar, ¿qué pasa? El bloque Chocó también lo han postulado como un inventor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ve esa indentación? ¿Qué tanto está roto? Pues también, como yo sé que el Servicio Geológico, como te mora la cabeza, han propuesto que este indentor está roto, interesantísimo. Entonces, esos diferentes segmentos de Chocó, pues deben causar distinta deformación. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, no conozco mucho el Caribe, salvo con algunos artículos, pero igual, si uno va a campo allí hacia San Jacinto, si no, pues eso es muy superficial como para tratar de, con eso ya, esos datos de superficie, proponer cambios en los modelos que hay de subducción. Se seguirán manejando, no pretendo aportar allí mucho porque no conozco realmente el Caribe. Solamente cuestionamientos Ok, muy profe. sencillos, muy básicos, que no se, pues se pregunta, ¿no? Son preguntas muy básicas que uno se hace. ¿Qué tanto, por qué Caribe viene, por qué tiene que meter a Caribe tan allá? O sea, no encuentro mucha justificación. Ok, no, y creo que la pregunta tiene que ver es si el ángulo en la subducción tiene una incidencia frente a esta tectónica transcurrente, o sea, frente a esos Mm. esfuerzos. Pues sí, viendo el ángulo de la subducción, si es oblicuo o no, si yo miro este patrón conjugado, yo digo, y esto lo determinamos aquí para tanto para Bucaramanga como para el sur, un tensor este-oeste. Un tensor este-oeste que haya rotado un poquito desde el sur-oeste a hacerse más este-oeste, pero este patrón conjugado indica que esa dirección de confluencia o subducción es así, es este-oeste. Aquí, inclusive por acá, ya de aquí para arriba puede cambiar, pero es que ese patrón fractal conjugado también se está viendo por acá también. Entonces son inquietudes que quedan. Por eso digo, este modelo que es de superficie, son datos, es lo que uno ve, eh, uno debería arrancar de aquí para abajo, no de abajo para arriba. Tratar de montar datos, porque mira, las tomografías sísmicas, todo lo que monte con sismología son supuestos, son interpretaciones de datos. Están haciendo interpretación, pero esto sí es lo que estamos viendo. ¿Por qué no arrancar desde acá hacia abajo, intentar interpretar, no de abajo para arriba? Sí, señor. Y nos
nos quedó claro. En ese caso, perdón, Sergio López, perdón, le pregunta si es posible determinar cuál es el papel de la colisión de Panamá en el desarrollo y actividades de las transcurrencias testrales y sinestrales. Sí, sí, a eso me refería ahora, ¿cierto? De qué pasa aquí con Panamá, con lo que chocó, que si está roto, que tanto está roto, pero yo sí creo que esa convergencia aquí, así demuestra el Caribe viajando un poco hacia el norte y luego yéndose hacia el este, hay una convergencia que se está viendo acá con este patrón conjugado que muestra que es algo este-oeste. Pero ese es el bloque algo rígido que llega, puede ser algo muy reciente, habría que ver la temporalidad de esto, pero yo creo que esto por lo menos desde que pues, ¿qué decimos? A ver, desde que se rompió Farallón, eh, hablemos de más o menos que 30 millones de años, puede ser más o menos, pero quizá algo más joven, siempre se habla de la confluencia aquí de Chocó, mucho más reciente, ¿no? Que si 15, que si 10, que si 5, bueno, por ahí, pero ahí están los datos que tienen mucho, hay varios datos aquí de exhumaciones, termocronología, pero esa confluencia sí definitivamente de todo lo que es Panamá, Chocó, que no es un solo bloque, lo que es claro es que no es un bloque homogéneo. Chocó, Panamá no es un bloque homogéneo, está partido, se ve aquí y no he mirado en detalle la propuesta del servicio con esto Mora, pero se ve partido. Entonces, de cada segmento, cada bloque debe estar causando distinta influencia aquí. Definitivamente sí, en este desplazamiento dextral, por eso les decía aquí de Espíritu Santo, que limita aquí al norte Serranía de San Lucas, pero aquí en la zona de Antioquia también es muy clara, ¿no? Por ahí es donde queda Hidroituango, por ejemplo, por ahí cerca, en este lineamiento, en esta falla. Un lineamiento es una tremenda falla. Ahí hicieron Hidroituango. Entonces, este movimiento extral está bien definido por esta convergencia de los pedazos de bloque Chocó-Panamá. Sí, de acuerdo, Sergio. Ok, profe, gracias. Nicolás del capítulo le pregunta, ya una pregunta más teórica, ¿hasta qué punto el análisis cinemático estructural permite dilucidar la temporalidad de eventos y de las rocas que afecta, en un caso hipotético que que no se tenga más información de manera preliminar? A ver, no entendí bien la pregunta, qué pena, discúlpame. Ah, Me la ¿arriba? puede Ah, repetir, bueno, por ahí tengo. favor? Ok, ¿hasta qué punto el análisis cinemático estructural permite dilucidar la temporalidad de eventos y de las rocas que afectan? Mm, bueno, sí, cinemático estructural, sí. Los tensores de esfuerzo se pueden analizar con temporalidad. Sí, hay maneras de darle temporalidad a esto, ¿sí? Lo que sí es cierto es que a lo mejor no vamos muy atrás en el tiempo para determinar eventos antiguos, pero sí se puede ver alguna rotación, por ejemplo, de tensor, y podemos amarrarlo a algunas fases ya conocidas, por ejemplo, con datos de termocronología. Precisamente, estos datos de estructural y de ese análisis que me pregunta Nicolás, ¿sí? Son muy importantes de hacer previo, por ejemplo, a los muestreos de termocronología para determinar exhumaciones e inclusive previo a la toma de datos de paleomagnetismo, porque es que si uno coge una carretera y toma unas muestras y luego interpreta regionalmente un área, sin tener en cuenta, en consideración, pues, cuáles son las principales estructuras. Eso que me pregunta, ¿qué tanto han evolucionado a medida que, pues, ha cambiado las fases de formación? Si uno no tiene idea de ese contexto tectónico estructural, pues, puede llegar a cualquier interpretación. Una denudación rápida, cuando, pues, estamos al lado de una falla transtensiva o normal, pues, va a ser una denudación muy rápida. No quiere decir que toda la zona se levantó rápido o se exhumó muy rápido, es algo local. Y lo mismo para datos de paleomagnetismo. Si estamos en un bloque donde por esta interacción de fallas se puede dar cierta rotación, pues hay que considerarlo, en qué contexto estructural geológico está y ponerle esa temporalidad. Sí, no es fácil, pero con combinación y combinación con otras disciplinas se puede hacer, Nicolás, seguro. Y también con mucha estratigrafía, ¿no? Yo siempre digo, el primer dato estructural es la estratigrafía. Pues siempre es lo que hay que considerar. Estratigrafía y otras disciplinas que aportan como esto termocronología y otras técnicas de datación. Pero se puede, sobre todo pensando en datación joven, porque el tema de cinemática de fallas
no es que podamos ir demasiado atrás, o sea, no podemos pretender, por lo menos con datos de formación frágil, desenvolver algún rollo muy, muy antiguo, muy profundo. Se puede también, claro, con técnicas de formación dúctil, sí, con microtectónica, pero implica mucho más cuidado. Pero es posible, claro que sí, hacer estudios temporales, de temporalidad. Sí. Gracias. Carlos Pilonieta le pregunta cuál es el estado de los estudios de paleosismos en el país y en cuáles sistemas de fallas considera que deberían enfocarse los nuevos estudios de esa naturaleza. Sí, pues nosotros la verdad estamos muy cortos en paleosismología, ¿cierto? Estamos un poco colgados, por ejemplo, frente a, bueno, sobre todo si nos comparamos con Venezuela, donde frente con Canadá y Mar han hecho tanta paleosismología, pero que está el trazo de la falla de Ibagué, donde se hizo la trinchera, el servicio geológico, la Universidad del Quindío con el profesor Armando Espinosa, también alguna vez intentamos que participé en esa trinchera que causó el sismo del Quindío. No se encontró la falla, lástima, esos resultados no se publicaron porque pues, la trinchera igual fue, pues, se vieron cosas interesantes allí de sedimentación. Gabriel París también lo acompañé alguna vez, él ya tenía claro abierta, yo era apenas mi paro, estaba empezando, lo acompañé a una trinchera que él abrió con el proyecto GERSCO allí muy cerca de Popayán. La trinchera que describieron en el servicio geológico con Piedrix a la cabeza allí en Bucaramanga, y a los apiques que hicimos en la falla de Algeciras, que después el servicio geológico otro hizo una trinchera bien interesante ahí en Algeciras. Y para de contar, mentira, no, los de Medellín, los compañeros de Medellín han hecho varias trincheras en varias fallas, pero la verdad no conozco en detalle esos trabajos que han hecho en Antioquia. Pero allí hay, yo no creo que sean más de 4 trincheras, espero no equivocarme, pero creo que no son más de 4 trincheras que hayan abierto en Antioquia. Entonces, lo que hay es un campo grande para hacer, porque sí hay varias estructuras que se prestan para trabajar con paleosismología. Varias. ¿Cuáles principalmente? Pues bueno, ya hay algunos datos de Algeciras, pero amerita porque con la sismología, la neotectónica que muestra, se nota que es muy activa esa estructura. Hay otras que tienen un periodo de recurrencia más largo, como Ibagué o Bucaramanga, pero sin datos no podemos especular. O sea, un periodo, digamos, de Bucaramanga que calcularon más o menos cercano a 1000 años, pero si tuviéramos más trincheras, a lo mejor se podría acortar ese periodo de recurrencia. Pero hay otras estructuras como lo que se relacione con Arma, por ejemplo, lo que se relacione con Cucuana. En Antioquia ahí vimos todo ese cruce de esas cizallas, se hace muy evidente en Antioquia, y seguro que hay más estructuras para trabajar. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. Les invitamos con todos, si desean, abrir sus micrófonos y realizarla. Mientras, yo tengo una pregunta y es que pues por este tema de que no hemos podido volver al campo ni tampoco realizar salidas de campo, me causó mucha curiosidad ver que en muchas de sus diapositivas usted presentó cómo el trabajo para realizar estos estudios inician desde una buena fotointerpretación y pues esos mapas de sombras. ¿Cómo usted considera que, digamos que se deben, o al menos un consejo, para los estudiantes que deseen realizar un trabajo de grado respecto a la arquitectura estructural, teniendo en cuenta como ahorita esa particularidad, ¿no? De no ir a campo? Sí, cierto. Bien interesante la pregunta porque yo creo que es este tema de tectónica estructural es de los que más se presta para trabajar en encierro, ¿sí? En pandemia, porque afortunadamente hoy hay buenas imágenes de satélite con buena resolución espectral, buena resolución espacial del terreno. Entonces, y no se necesita tampoco grandes herramientas como para procesar estos mapas de sombras. Este, Modelos digitales de sombras ayudan muchísimo, ¿sí? Es muy, muy sencillo trabajar. Entonces, con buena resolución se puede llegar a detalle. Lo que pasa es que creo todavía, en mi opinión, todavía no se reemplaza a las fotos aéreas. Entonces, puede que con el tiempo, 10, 15 años de pronto, pero todavía las fotos aéreas son muy, muy importantes, a pesar de todas las facilidades de ver en 3 dimensiones. Se pueden hacer cosas interesantes hoy con herramientas, con software, pero se presta porque, como les dije, esto de rumbo, que
como vemos en Colombia, ahí hay razones por qué predomina el rumbo más que la compresión neta. Estas herramientas que permiten ver superficie, pues se prestan para hacer unos trabajos bien interesantes de detalle. Y luego ir a controlar a campo. Sí, el campo siempre va a ser necesario de todas maneras porque pues el trabajo, sobre todo pensando en paleosismología, es de detalle, es de mucho detalle para poder ubicar un sitio favorable. Entonces, y para ir a tomar los datos a afloramiento, ¿no? Para poner datos, porque, por ejemplo, de estrías de falla, ustedes ven cualquier trabajo en un país de Europa, los europeos son los más dados a esto, a tener muchos control con datos estructurales. Aquí había hasta cierta reticencia, no creía. Yo escuché alguna vez a algún colega diciéndome, pero si ya tiene los mecanismos focales, ¿para qué se complica midiendo estrías? ¿Para qué vaya tensores con estrías? Y el mecanismo focal le dice ya cómo es el campo actual. Se le olvida que el mecanismo focal es solo un dato de un solo sismo, o sea, es un plano y el otro lo infiere, o se deduce. Las estrías son muchos datos. Y lo que pasa es que hay que tener cuidado al momento de tomar los datos, luego interpretar. Pero hay mucho trabajo de campo por hacer, pero ese trabajo previo que es tan importante se puede adelantar mucho en esta época gracias a las buenas imágenes de satélite, inclusive con el mismo Google Earth se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros en la UIS estamos tratando de hacer un trabajo así con Google Earth y algunas otras herramientas que hay, unos software. Sé que los compañeros de Ares, Mauricio Vaquero a la cabeza, están impulsando un trabajo bien bonito, bien interesante, aprovechando herramientas de drones, con drones y hacer acercamientos a los afloramientos y tomar datos en afloramiento a partir de toda la ortorectificación y corrección que se hace a las imágenes de drones. Ese sí es favorable. Vale, profe. Ok, bueno, en este caso pues veo que no hay más preguntas. Profe, muchas gracias por la conferencia, por estar pendiente de estas actividades que se realizan desde la virtualidad y nada, que esté muy bien entonces. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y muchos éxitos en todas las actividades en adelante. Muchísimas gracias a todos también por la asistencia. Hasta luego.